Hola, bienvenidos a Costura y Confección con Karen. En nuestro día 54 del reto 60 días para coser desde cero, tendremos un proyecto hermoso que pueden hacer para ustedes. Ven y te cuento de qué se trata. Para nuestro reto del día de hoy vamos a hacer este vestido. Aquí vamos a analizar que es un vestido straple, lleva tiranta, una tiranta muy delicada. También vemos que lleva un corte un poco más largo que el imperio, pero no en la cintura. Su silueta es ancha en la cintura, no va entallado completamente, solo lleva como la medida del contorno del busto. Y tenemos dentro de nuestro corte, nuestra cinta rickrack arriba y abajo. Tenemos una falda rotonda porque sabemos que rotonda tiene mucho vuelo en su ruedo. Y también tiene los detalles de la cinta en el ruedo. Voy a utilizar este material, este es un challis rayón, este sí es delgado. Y vamos a patronar. Aquí calqué mi delantero. Hice únicamente la marca hasta un poco más de la cintura porque no necesito más para este diseño. Y dejé marcada mi línea de profundidad de sisa. Ahora trazo el posterior. Para el posterior sí voy a trazar un lado de mi pinza para poder ubicar la cintura que necesito en la parte de atrás. Lo primero que voy a hacer es ubicar una medida de separación de busto. Entonces ya saben, desde el centro frente hacia la derecha vamos a correr 9 centímetros para ubicar la altura de nuestro pezón. Miren, así ubicamos los 9. Ahora ya sabemos, entramos 1 centímetro y desde ese punto vamos a marcar 26 centímetros, que es la altura de nuestro pezón. De este punto hacia abajo vamos a marcar 7.5 centímetros, que sería nuestro corte imperio. Yo ya les mencioné sobre el análisis y no es un corte imperio, es un poco más abajo del corte imperio. Y no alcanza a llegar a nuestra cintura. Miren, nuestra cintura es esta. Lo que logré percibir es que desde este punto del corte hacia abajo pueden ser 4 centímetros. Miren. Y aún así nos siguen quedando como 3. Sí, miren, 3 centímetros para llegar a la cintura. Voy a bajar esos 3 centímetros para determinar que hasta ahí va el corte de mi vestido. ¿En qué momento se utiliza el corte imperio? Más que todo, estos cortes son muy para maternas. Pero aquí voy a trazar de lado a lado porque sí necesito esa referencia. Ahora voy a bajar lo que tengo de caída. Voy a hacer esa curva. Voy a bajar 1,5 únicamente. Cuando dejar estos cortes, recordemos, los cortes que hagamos de nuestra línea de profundidad de sisa hacia abajo siempre deben llevar una curva, siempre. Nunca pueden ir rectos porque nuestro busto nos va a hacer que tire y que se vea una punta hacia arriba. Entonces siempre hay que hacer una curva. ¿Cómo sabemos qué tan profunda va a ser la curva de nuestro corte? Por qué tanto busto tiene la persona. Entre más busto va a ser una curva bien hecha, entre menos una curva muy suave. Hasta aquí normalmente trabajamos nuestro ruedo de la blusa, pero resulta que aquí tenemos pues la bolsa de nuestro busto y aquí en esta zona ya no está.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar 1.5 a nuestro costado y vamos a hacer esta curva hasta llegar allí. Y esta misma medida debe continuar en nuestro posterior, ¿verdad? Entonces tenemos 1.5, vamos a subir ese 1.5 en la espalda. Y adicional, así como sucede en nuestros niveles de pinza, vamos a ubicar de este punto hacia adentro 9 centímetros, que es la separación de busto, y voy a subir 1 centímetro. Ese centímetro lo voy a escuadrar hasta los 9 que marqué. ¿Por qué hago esto? Porque recuerden que la cintura tiene una curvatura. Y este punto sí lo voy a unir a mi costado, porque obviamente mis costados tienen que coincidir cuando yo los esté confeccionando. Pues aquí eliminamos esto. Ahora, si bien, como les mencioné, no es un corte entallado, si fuera entallado tendríamos que hacer un corte princesa, vamos a entrar en nuestro posterior 1.5. Vamos a marcar nuestro ancho de espalda en nuestro patrón base para llevar hasta allá nuestra línea. Hago mi entalle acá y por donde sale mi vestido, sale por la línea profundidad de sisa, por acá. Conservamos el costado, estamos manejando la talla 10. Escribirlo por acá, talla 10. Entonces por aquí es que sale con esta curva. Y mi delantero, ¿cómo sale? Yo puedo hacerlo totalmente recto o también puedo subir un poco, puedo subir 1 centímetro, uno aquí en recto y voy aquí en curva. Entonces así sale mi delantero por acá. Ahora, ¿cómo ubico y qué medida le doy a mi tiranta? Entonces, a mi tiranta yo le puedo, desde nuestra medida de separación de busto, puedo correr unos 5 centímetros. Ese será el piquete. Y voy a tomar la medida derecho hasta mi hombro. Entonces aquí hay 20 centímetros. En el caso de la espalda normalmente es a 10, 11 centímetros. Dejémoslo a 11. Y vamos a medir cuánto tiene a nuestro hombro. O sea, aquí hay 24.5. Tendríamos 44.5 más 2, 46.5. Entonces vamos a anotar la tira de 46.5. Sin embargo, este tipo de cosas siempre hay que revisarlas en prueba. Entonces, cuando estamos en confección, hay que hacer una prueba para antes de entalegar nuestro delantero para medir estos puntos. Ahora vamos a hacer el despiece de nuestra parte superior. Entonces vamos a dar 1 centímetro de costura por todo el contorno. Para este vestido no vamos a utilizar cremallera porque tenemos pues la parte más protuberante, que es el busto. Aquí lo podemos, nos podemos poner nuestro vestido con normalidad. Para la parte de abajo vamos a hacer una falda rotonda. Para nuestra tira, así como la vemos en la imagen terminada, puede quedar del ancho del pie. Si la queremos igual, debemos cortarla de 3 centímetros. En este caso yo no la quisiera tan angosta, yo quiero que terminada me quede. Entonces voy a poner acá la tira, anotémoslo por acá, tira terminada
de 1.5 centímetros, es decir, voy a dar el doble. Y esto no lo voy a coser tan al centímetro, sino más bien al ancho del pie, que consume 1.5, entonces voy a dar 4.5 centímetros de nuestra tira. Entonces tenemos 46.5 por 4.5 de tira. Este corte vamos a hacerlo por 2 veces porque tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. Ahora sí vamos a dar los centímetros de costura. Listo, aquí ya tenemos nuestro espiés. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos hacer nuestra falda y debemos tomar la medida de nuestra cintura o el contorno donde va a ser pegado. Entonces voy a tomar la medida acá sin costura, obviamente. Tenemos 21,5 del posterior y de nuestro delantero tenemos 23 centímetros. 23 y 21, 24.5, 44,5, es decir, 89 centímetros para nuestro pegue de la falda. El contorno debe tener 89. Listo. Ahora vamos a recordar nuestra fórmula de la falda rotonda. Recordemos que esto ya lo vimos en un video anterior. Por si tienen alguna duda, nos dirigimos a este video donde hablamos de falda rotonda y semi-rotonda. ¿Qué es lo necesario para hacer esta falda? 2 medidas. Nuestra medida de contorno, que no necesariamente siempre es una cintura, puede ser un puño, puede ser un ruedo, una sisa, un escote o demás. Este contorno ya habíamos mencionado que tiene 89 centímetros y necesitamos un largo de ese radio, por decirlo así, de esa rotonda, que para este caso es de 88 centímetros más costura de 3, es decir, 91. Como lo he mencionado, es mejor dar unos centímetros de más para revisarlo en prueba, entonces vamos a cortarlo de 94. ¿Qué necesitamos para nuestra fórmula? Coger nuestro contorno, restarle los 2.5 centímetros y dividirlo en 6. Ese resultado va a definir cómo formo mi radio. Entonces tengo 89 menos 2.5 es 86.5. A eso le vamos a dividir en 6 y nos da 14.4. ¿Recuerdan cómo dar el consumo? Entonces cogemos esos 14.4 y le sumamos el largo de nuestra falda, que es de 94, es decir, 108.4. Vamos a necesitar 110 por falda, porque recordemos que en este caso es una falda rotonda y de este punto a este punto va a consumir 110 y de este a este 110. Aquí ya se nos fue un ancho de tela, entonces vamos a necesitar 2,20 metros por falda. Si ustedes quieren falda rotonda, aquí se nos van 4,40 para hacer este proyecto. Vamos a hacer el tendido para el corte de nuestra falda inicialmente. Aquí ya planchamos el quiebre, muchas telas, la mayoría vienen quebradas a la mitad. Aquí lo planchamos para facilitar el corte. Ubicamos derecho de tela contra derecho de tela y encaramos muy bien los bordes de nuestra tela. Entonces tenemos 14.4 menos 2, 12.4. Cortémoslo
en 13 centímetros, me parece que está bien, y lo vamos revisando. Marcamos 13 en todo nuestro contorno así, y luego de esos 13 vamos a dar el largo, que es de 94 centímetros. Aquí ya tenemos toda la marcación de nuestra rotonda. Vamos a hacer una línea recta sobre el borde de nuestra tela para eliminarlo, que nos quede bien parejo. Sin embargo, recuerden, yo inicié la marcación desde este punto, ¿no? No es que lo haya hecho desde la punta de acá, sino desde este punto. Entonces, eso es lo que voy a eliminar, porque si lo hacemos desde acá, no le quitaríamos medida a nuestra falda. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a hacer nuestro corte. Aquí ya tenemos el corte de nuestra primera falda. Vamos a repetir este mismo proceso para nuestra otra falda. Bueno, y de este sobrante que les mencionaba es donde va a salir nuestras piezas de delantero y posterior. Entonces, aquí que tenemos nuestro hilo de tela, entonces vamos a usar este lado. Recuerden que estos retazos así estampados son muy útiles para otro tipo de proyectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar nuestra tela. ¿De qué vamos a hacer el doblez? Miren, de aquí más o menos a esta medida. Entonces hagámoslo por esta cara y vamos a verificar que ese ancho sea parejo. Entonces, ubicamos el borde de nuestra tela acá. Entonces ese ancho tiene 28,5. Eso mismo debe tener nuestra parte de arriba. Falta un poquito. Y revisamos pues que a lo largo esté igual, porque esta tela se tiende a ceder. Esto se comporta, el material, como una seda. Es un poco complejo de cortar. Aquí marcamos esta pieza. Entonces ya saben que va 2 veces. Y así finalizamos nuestro día de hoy. Ya tenemos todo nuestro corte. Te invito mañana en nuestro día 55 para que alistes tu corte y tu cinta rig-rag o el aplique que desees para este vestido, y vamos a terminar este proyecto. Gracias por coser conmigo. Te invito a suscribirte y terminar este reto conmigo.